Alguien dijo que las religiones son el opio de las naciones, pero está bien dicho eso, solamente es una metáfora. Tú sabes que la metáfora es una figura literaria para llamar a una cosa con el nombre de otra con la cual tiene similitud. Entonces él llama opio de las naciones, pero no es literalmente opio, aunque sí viene siendo como una droga, pero en otro sentido. De manera que existe un sistema religioso en el mundo, ¿sí? que siempre ha existido en todos los siglos, siempre ha habido un imperio religioso, siempre ha existido, desde que ya empezó a poblarse la tierra, empezaron a formar sus imperios religiosos. Pero hablemos de últimamente, del último imperio religioso que comenzó en el año 325, donde el emperador Constantino, viendo de que todos los cristianos los estaban exterminando, entonces él reunió a todos los obispos que estaban dispersados en toda el área y los reunió para ponerse de acuerdo en las doctrinas que habían, que eran diversas. Uno creía de un modo, otro de otro, que Jesucristo es Dios, otros decían que era el Hijo de Dios, otros decían que eran tres dioses, otros decían que eran dos, otros decían que eran uno, no se ponían de acuerdo. Entonces el emperador Constantino los reunió y les dijo que no salían de allí hasta que establecieran una sola doctrina. Dice que se reunieron como 300 obispos para hacer corto el asunto. Ahí se sacó la conclusión cuáles iban a ser las doctrinas por decreto del emperador. De tal manera que allí empezó la iglesia tradicional, no con el nombre que ahora tiene, pero comenzó ahí a consolidarse hasta llegar al año 1500, donde se estableció la reforma protestante, donde muchos no estuvieron de acuerdo, como Martín Lutero y otros, muchos, se reunieron y pues no estaban de acuerdo con la forma en que la iglesia tradicional estaba llevando las cosas, porque había llegado a un límite de corrupción. Entonces Martín Lutero puso 95 tesis en la catedral de Wittenberg y allí pues se dio a conocer él que él no estaba de acuerdo con la iglesia tradicional. Por lo tanto, muchos fueron quemados vivos, los que pudieron agarrar, pero a Martín Lutero no lo pudieron agarrar porque se escondió bien, lo escondió un príncipe y en un castillo y allí se mantuvo traduciendo la Biblia en alemán. De manera tal pues que allí comenzó la reforma de protestante. Pero ¿para qué sirvió la reforma protestante? Donde ahí estaba Martín Lutero, John Wycliffe, estaba Juan Calvino y muchos otros. Entonces cada uno establecieron su propia doctrina, no lograron ponerse de acuerdo en una sola doctrina, cuando la Biblia dice que todos tengamos el mismo sentir y que todos hablemos lo mismo. Eso dice el Evangelio. Pero ellos, cada uno se dividió y formó su propia doctrina. Pero para hacer largo, para hacer corto el asunto, lo que vamos, a donde vamos a llegar es a donde que siempre ha existido un sistema religioso en el mundo, ¿sí? Ese sistema religioso le llama la escritura la Gran Babilonia, ¿sí? Pero allí en Apocalipsis 17 le llama, dice que tenía un nombre en la frente, que era una mujer que venía montando una bestia, ¿sí? Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pero para hacer corto el asunto, los 10 cuernos son 10 reyes, que no, ahora no son reyes, son presidentes, la mayoría. Pero son 10 reyes, dice que le entregan el poder a la bestia, al anticristo, para que gobierne. Ellos son, podemos decir ahora, el G7 y otros 3 más, que ellos le entregan el poder, porque ellos reciben poder por una hora, pero en esa hora ellos designan al anticristo quién va a ser. Y entonces allí aparece ya electo el anticristo. Pero, siguiendo con el sistema religioso, la iglesia tradicional que comenzó en el año 325 y que ahora ya estamos en la reforma, ya avanzamos un poco en el tema y ya estamos en la reforma protestante. Pero como les dije antes, ellos se dividieron y no lograron ponerse de acuerdo y otros pues terminaron creyendo en que son tres dioses, otros se dividieron y pues ahí apareció la metodista, apareció la que hoy le llaman católica y aparecieron los eh, aparecieron varias sectas, porque son divisiones del cuerpo de Cristo. Entonces,
cada uno estableció su forma de ser, pero comenzaron medianamente bien conforme al Evangelio. No bien del todo, pero más o menos. Pero poco a poco se fueron degenerando, porque el ser humano siempre tiende a degenerarse, a degradarse, a perderse, sea por el dinero, sea por la fama, sea por el poder, por lo que sea. Pero es una desgracia que el ser humano tenemos todos de, de degradarnos moralmente, ¿sí? Espiritualmente, carnalmente, en todo nos degradamos. Es una ley, como que es una ley que tenemos en la carne nosotros. Y así pues, llegando a este tiempo que estamos, la iglesia se ha degradado a tal manera, que miren, la iglesia metodista comenzó bien allá en África, donde multitudes por miles y miles llegaban a rendirse a los pies de Cristo. Y empezaron bien y todo, pero ¿cuál es la desgracia ahora? Que ahora hay pastoras lesbianas, se ha metido en las libertades de sexo, se han metido en la iglesia metodista. Y entonces, ¿qué están haciendo los africanos? Están renunciando a esa iglesia y están retirando de esa iglesia porque ya el Señor los iluminó de que no están bien en esa iglesia. Entonces tienen que salirse de allí, porque si uno está en una iglesia que tiene una doctrina sana, contraria a los mandamientos de Dios, si no se sale de allí es cómplice de ellos y va a pagar igual que ellos. Los mismos pecados, todas las plagas les van a caer. Y miren lo que dice en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 y 18 está hablando de este sistema religioso, que es la Gran Babilonia. Un misterio, dice. La Gran Babilonia, la madre de las rameras. Y si es la madre, quiere decir que tiene hijas, ¿verdad? Entonces, la madre de las rameras, ustedes ya saben quién es, porque ahí en Apocalipsis nos da la distinción hasta cómo se visten, de púrpura, de lino fino se visten. Entonces nosotros conocemos bien quién es la madre de la ramera. No hay necesidad de especificarlo. Acuérdense que las redes son sensibles a ciertas palabras. No se puede hablar mucho aquí. Estamos limitados. Pero ustedes entienden. El buen entendedor, a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, pero las hijas de las rameras, ¿quiénes son? Es la pregunta, hágasela usted. Pues son todas las iglesias, todas las que están en un sistema religioso, los que no respetan el Evangelio de Jesucristo, sino que lo agarran al Evangelio de Jesucristo para usarlo, para atraer, para decir que son espirituales y mencionan cuánta cosa de la Biblia, pero por otro lado, andan haciendo las maldades. En Mateo 7, 21 y 22 les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, porque decir, en tu nombre hicimos esto y lo otro, hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas. Y el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, no sé dónde sois. ¿Por qué? Entonces el Señor, mire, el Señor sabe lo que está pasando en las iglesias, sabe. Y por eso es que el Espíritu Santo ya no se manifiesta. Lo que se manifiesta ahora son payasadas, son circos, espectáculos baratos, ¿sí? Donde bailan y danzan y hablan y danzan como que son Michael Jackson, como que son estos reggaetoneros y toda la cosa. Pero eso no es la iglesia del Señor. El Señor no comenzó así. O ven algún versículo, enséñeme un versículo usted donde diga que Pedro salió danzando y que Tomás y todos salieron danzando y que el Señor Jesucristo es el que mejor danzaba. No, usted no va a encontrar eso en la Biblia. No va a encontrar eso. Son inventos humanos cuando ya se están degradando, cuando ya están llegando a la putrefacción. Porque eso es lo que hay en las iglesias ahora. Y por eso es que el Señor, mire, yo les digo una cosa, ahorita afortunadamente hay un grupito pequeño que está saliendo de la Gran Babilonia. Están saliendo porque en Apocalipsis 18:4 dice que el Señor que salgan de allí. Pero si ustedes no quieren entender, allá ustedes, es problema de ustedes, amados hermanos. Yo sé que muchos están saliendo, pero predicadores, por lo menos predicadores solo he hallado dos, mire, dos que están bien apegados a lo que dice el Evangelio, que no se han corrompido, no son religiosos, no se congregan por la misma razón. No es que no quieran congregarse, yo quiero congregarme, pero para ir a recibir una doctrina errada que me va a apartar del Evangelio, mejor no voy, mejor me estoy así predicando así en las redes, ¿sí?
y en los parques también lo hago el sábado y domingo. Entonces, amados hermanos, les digo, tengan mucho cuidado porque el Señor dice que salgan de allí, porque si no salen de ese sistema religioso, dice que Dios les imputará a ustedes los pecados de ese sistema religioso y las plagas también les van a caer a ustedes. En otras palabras, no son salvos, pues. Bye, no son salvos. Entonces, ¿qué les quiero decir con este video? Que el sistema religioso es el opio de las naciones, tomándolo no literal, sino en una manera virtual o espiritual, como ustedes le quieran llamar, porque en realidad las religiones adormecen a la persona, al creyente. Miren lo que le dice el Señor, ustedes recorren mar y tierra para ser un discípulo, un adepto. Pero cuando ya lo hacen, dice, lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. ¿Sí? El Señor nos advierte por todos lados, hermano. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿De qué sirve que tú vayas a una gran multitud a ver danzar, a ver el circo y tu alma se pierda? ¿De qué sirve? Entonces allá tú, es cuestión tuya, nadie te puede obligar. Pero sí, los atalayas están hablando, están diciendo, están gritando de que las iglesias están pervertidas, degradadas, ¿sí? Porque los líderes solo le tiran al dinero, a la fama, al sexo. Son líderes de la iglesia y andan allí, tienen su esposa y andan coqueteando con las hermanitas allí. ¿Qué es eso? Entonces, ¿en qué estamos? Sal de ahí, pueblo mío, para que no participes, dice Apocalipsis 18:4. No participes de sus maldades y que no recibáis parte de sus plagas. Así es que ahí está en ti, porque no hay otra manera de salvarse, sino saliendo de allí. Porque si el Señor viene y te halla allí haciendo las cosas que hacen ellos, no te salva, te queda a pasar la tribulación, se ha dicho. Y ahí es más difícil que te salves, porque ahí tienes que pagar la salvación con tu vida, con tu carapacho, ¿sí? Por lo tanto, amados, aquí terminamos porque este ya se hizo largo. Terminamos diciéndoles de que estemos alerta, porque dice, tenía un nombre, el sistema religioso tiene un nombre en la frente que dice la madre de las rameras, ¿sí? Que ha fornicado con todos los reyes de la tierra, ¿sí? Entonces, amados, piensen en eso. Y si creen ustedes que no pueden comer solitos y que les den a todos con el dedo, pues entonces sigan allí. Que Dios sabe lo que va a hacer, pero sigan allí. Pero el que ya aprendió a comer solo, que salga a guerrear al mundo, a pelear contra las fuerzas de las tinieblas. Eso es lo que Dios quiere. Para eso Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos sus virtudes, ¿sí? Para que seamos luz y no tinieblas, para que seamos sal y no sal desvanecida, que solamente sirve para ser pisoteada por los hombres. Ustedes saben a lo que me refiero, porque ustedes son lectores de la Biblia. Hasta aquí llegamos, amados hermanos. Que el Dios Todopoderoso los guarde y los bendiga poderosamente. Amén.